Bajen volumen de celulares. Ya listo. Okay, buenos días muchachos. Vamos a continuar con nuestras sesiones del libro de Deep Learning. Y en esta oportunidad tenemos a Ludwig de la Universidad de Sao Paulo, que nos va a presentar el capítulo 6, que viene a ser que es redes neuronales. Ludwig. Hola, buenos días. Voy a presentar el capítulo 6. El tema es Its Fed Forward Networks, que es simplemente Multi-Layer Perceptron. Hola. Ok. Primero, el libro dice que esta es una secuencia de funciones, o sea, una función simple dentro de otra función, y así sucesivamente va creciendo desde lo inicial, que es las entradas, hasta la salida. Y lo que queremos hacer con estas funciones es aproximarnos al resultado real, o a la función real, y para el libro lo denota de esta manera, por ejemplo, a los datos. Por ejemplo, estos son los datos de entrada, es el bias, hace la transpuesta y lo multiplica con el peso, y es la función que se busca. Bueno, un multilayer perceptron está conformado por un perceptrón que tiene base. Está basado en las redes neuronales, y su representación abstracta que nosotros conocemos es esta. Tiene pesos, entradas, una función de activación y la salida que puede ir a otra neurona, como es multilayer perceptron, y va yendo secuencialmente a otras neuronas. Por ejemplo, las partes más sobresalientes de un perceptron son los pesos, que es el objetivo de toda red neuronal, es encontrar estos pesos, ¿no? Las calibraciones exactas para la entrada que queremos, lo sumamos con una función, con una bias, pasamos por una función y tenemos la salida y la ecuación que tiene. Las funciones de activación que más conocemos nosotros, por ejemplo, son la función sinusoidal, la tangencial y últimamente la ReLU y la pre-ReLU, que están más usadas. Existen también esos otros, radial, silence, transfer functions. Costo, la función costo que hoy en día están usando más es cross validation, pero antiguamente, según el libro que dice, desde los 80 a esos años se usaba más el mean square error, que es la fórmula esta conocida, y hoy en día usamos cross entropy, que es, digamos que nosotros primero pasamos por un softmax, que es normalizar esto, la suma de esto a 1, y ese resultado va a venir como Q, y estas son las etiquetas reales que tenemos, que lo designamos como, generalmente como, si digamos tengo tres clases como una matriz identidad. Así, de esa manera, si llevo 3 clases o 2 clases, generalmente para clasificarlos. Ahora, ¿qué aprende un perceptrón, por ejemplo? Un perceptrón, por ejemplo, para separar estos dos tipos de clases, tú puedes aprender de esta manera, puedes aprender de esta manera sería la solución. De todas estas formas puede ser solución. Entonces, nosotros entrenamos y agarramos los parámetros y nos da una solución en un entrenamiento. Y si entrenamos esa misma red, te va a dar otros parámetros de solución. Y hoy en día los profesores generalmente aplauden el SVM, ¿por qué? Porque tienen un hiperplano separador, ¿no? Que es óptimo. Y esa es una mejor para que te den en el futuro resultados mejores. Pero en este caso, por ejemplo, si separas, no sé, de esta manera, algo así, entonces si hay parámetros acá, pues no lo va a clasificar correctamente. Entonces, por eso muchos profesores aplauden todavía esos
el SVM. Quería hacer un ejemplo pequeño en la pizarra, pero mejor aquí van a disculpar por el mal de un perceptrón. Por ejemplo, usa corrección de error, que es de este tipo, que tiene una explicación. Más adelante voy a demostrarlo eso, de dónde sale esta fórmula, pero por hoy, ahora vamos a ver que esta es la ecuación para cambiar los pesos. Por ejemplo, nos dice que tengo una red, un perceptrón que utiliza un factor de aprendizaje de 0,4, tiene los pesos, por ejemplo, este es el sigmoide, que es 0,5, el peso 1, el peso 2 y el peso 3. Y te da las tres entradas, ¿no? 0, 0, 1, que te va a dar resultar 1, y el 1, 0, 1, 1, 0, que te va a resultar 1. Entonces, de acuerdo a eso, esta es la función que se multiplica el peso por la entrada menos el vías, que sería representado de esta manera. Acá están las entradas con los pesos y el vías. Y eso aplicamos simplemente con todos los parámetros que nos dan. Y tenemos un resultado 0,1. Y de acuerdo a eso, vemos si comparamos el resultado como esto tenía que ser es mayor a 0, el resultado es 1 para parametrizar a 1, y si es el resultado que queremos, ¿no? Que es menos 1. Como no es menos 1, entonces empezamos a cambiar el peso. Para cambiar el peso, lo que hace es utilizar esta función. El factor de aprendizaje, una X inicial, y la resta de lo que tenía que salir, lo que es la real, con lo que salió, ¿no? Y aquí aplica eso y te sale un peso de 1,3. Se actualiza, eso es para el vías. Y otro, aplicando la fórmula, obtiene un 0,4 para el otro peso, lo actualiza. Para el otro peso un menos 0,6 y para el último menos 0,2. Entonces, con estos nuevos pesos ya va a poder cumplir que este resultado te va a dar menos 1. Pero no aplica para todos. Si probamos con esto, entonces a ver si nos da el mismo resultado. Prueba con ese valor y ve que también no sale. Pero bueno, si prueba con este valor también, entonces esto me va a dar un valor negativo y voy a tener que reactualizar de nuevo los pesos de la misma manera. Y acá lo reactualizo de la misma manera que el anterior, y después al final pruebo con los dos y me sale que es para los dos parámetros cumplen, tanto para el primero, que es esto, y para el segundo. Bueno, es otro ejemplo para práctica. Ahora en el libro nos dan un ejercicio que es el XOR, que un perceptrón simple no puede separar. Entonces ahí entran las camadas completamente, el perceptrón multicapa, que yo me hago la pregunta, si esto no puede resolver una neurona, entonces ¿cuántas neuronas pueden solucionar? ¿Alguien me puede decir? 2, 3, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es la forma de que esto ya no tiene solución con una neurona? Ok, pero ¿cuántas neuronas solucionan esto? Yo creo que con más capas. Claro, pero ¿con cuántas neuronas? Es el óptimo para solucionar esto. A veces habría que probar con varias. Hay una teoría que muestra que si una neurona es un hiperplano, entonces, ¿cuántos hiperplanos pueden solucionar ese problema?
Entonces, si yo pongo aquí mi hiperplano y aquí pongo otro hiperplano, de alguna manera lo separo. Pero si hago aquí adentro otro más, con estos tres yo puedo separar mucho mejor. Lo englobo esto dentro de estos dos clases dentro de esta y separo de estos dos que están afuera, ¿no? Entonces, ¿cuántas neuronas utilicé? 3. Entonces lo pongo así. Necesito 3 neuronas, pero para agrupar estos 3 dentro de un grupo, utilizo una neurona más. Y así. Entonces, de esa manera yo soluciono mi arquitectura para poder separar óptimamente esta clase con esta clase. Lo que estás diciendo es que si hay 3 neuronas o 3 hiperplanos, si van hacia una única neurona, eso genera una región cerrada. Una región, sí, exacto. Entonces, una región cerrada, pero cóncava. No es convexa. Entonces, si quieres convexa, tienes que utilizar otra capa más para que esas cóncavas, porque son una convexa es unión de cóncavas, ¿no es cierto? Es más o menos algo ¿Cómo así. sería la arquitectura de la red para una convexa? Algo así. Si yo tengo una red neuronal así, por ejemplo, esta clase. Tengo aquí. Algo así, ¿no? Aquí tendría una recta, un hiperplano. Aquí tendría otro hiperplano. De esa manera ya puedo solucionar. Acá ingreso otro hiperplano. Acá ingreso otro hiperplano. Aquí otro. De esa manera tendría 1, 2, 3 convexos. Digo, 3 cóncavos. ¿Puedes hacer con otro pulmón? A ver. Mira esto. Es un hiperplano. Excelente. Después es otro hiperplano. De alguna manera ya tengo separado esto con esto. Pero quiero agrupar esto dentro de algo, ¿no es cierto? Entonces ingreso esto. Otro hiperplano. Otro hiperplano. Aquí otro hiperplano. Y aquí otro hiperplano. Entonces, de alguna manera ya lo tengo dentro de una red. Esta región. Y tengo esto en otra región. Entonces, ¿cuántos hiperplanos estoy usando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces mi red va a ser algo así. 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Pero tengo, digamos, este es L1, L2, L3, L4, L5, L6. Algo así. Entonces este se representa el L1, este el L2, este el L3, L4, L5, L6. Ok, tengo este segmento. ¿Cuáles lo conforman? El L1, 2 y 3 y el 4, ¿verdad? Entonces este agrupan ese segmento. ¿Estos quiénes agrupan? El L2, esta región. El L2, el L3, el L4 y el L5. Entonces, sería el L2, el L4, el L5 y el L3. Ya. Y esta región está conformada por ¿cuáles? Por el L6, el L5, el L4 y el L3. Ya está. Pero para juntar estos 3, ahí se forma un convexo, necesito de una neurona más. Y lo junto, los 3. Y ya tengo un bloque separado de esto contra todos estos. De esa manera.
Todo lo haces a razón del grupo de los círculos porque ese es tu grupo objetivo. Ese es mi red neuronal. Yo digo, pues, me refiero, ¿por qué no aislar los triángulos de los círculos? O sea, ¿por qué a los círculos? Porque es tu grupo objetivo. ¿Cuál? Estos. Ajá. Claro. Estos separar. O sea, la idea es separar estos círculos de estos triángulos, ¿no? Entonces yo separo en dos. De esta manera yo separo en dos. Puede haber muchas soluciones a esto, no solo usar menos líneas incluso. Buscar la menor posible para intentar crear una... Y eso entonces es mejor que una full connector. Esta es una full connect. No, pero, o sea, bueno, la full connector adicional es todo para todos, Claro, ¿no? Pero aquí tú estás eligiendo qué condiciones se van a quedar. claro. Entonces, no O es sea, una eso teóricamente para explicar, ¿no? Cómo separar. Pero ahora esto lo vas a conectar full connect, así con todos contra todos, ¿no? ¿Y no sería mejor hacer así como tú has dicho? Porque ya estás especificando, ¿no? Claro, pero esto es para saber cuántas capas vas a Ahí utilizar. conoce el problema, pues ya. En un caso Ya saben cómo separar el problema. Claro, nosotros no sabemos. Técnicamente si es una full connector, digamos va a haber conexión del L5 a la primera neurona de la Exacto. primera capa, pero en alguna posible solución ese peso va a ser tan bajo que Exacto. O sea, estos van a ser los óptimos pesos, de alguna manera te van a clasificar para que te dé este resultado. Ah, verdad. Entonces, esa es la solución, sería. esto, ¿cómo se llama esto? Esto. Esa teoría de explicación, ¿tiene algún nombre técnico? En las redes neuronales siempre lo explico en las básicas, cómo separar óptimamente un grupo dentro de otro grupo. Por ejemplo, esta es una que explico. ¿Con cuántas líneas como mínimo puedo separar esto? Adabus hace algo parecido, ¿no? ¿Qué? Adabus. Adabus. Es más, hace lo mismo, creo. Sí. ¿no? Por ejemplo, esto lo tengo la solución de esto. Por ejemplo, es teórico, ¿no? Es manualmente por ejemplo, mira, como sé, en los libros, por ejemplo, esto lo soluciona así. ¿Cuántas capas necesitas? Y si es un convexo, agrupa unos. Y bueno, sería la más pesada, o algunos otros mejores optimizaciones, pero tú necesitas 3 capas porque es convexa, ¿no? La parte donde estamos poniendo. Y cuando es cóncava solo necesitas 2 capas. Yo supongo que esta es una solución aprox, ¿no? O sea, Claro, una realmente llegas a ir, sí, exacto, una O sea, línea para recta, saber- perpendicular, ¿no? separar cuántas capas necesitas en tu arquitectura para saber, ¿no? Pero generalmente la data nosotros ni siquiera lo vemos cómo está esto. Entonces, por eso mandamos cuántas capas se da y probamos, prueba y error, ¿no? No se sabe cuál es la mejor solución. Porque en la data tú primero lo graficas la data y miras, por acá, y no haces eso, ¿no? Entonces por eso es ya la ciega y ya. Pero este debería ser la solución si tienes la data que te muestra, ¿no? La gráfica y todo eso. ¿No han pensado la data proyectada en un espacio menor y de ahí generar capas? Sí, intentan de todo, ¿no? Pero es una inmensa y de varias Y dimensiones. no siempre la proyección es buena, correcta. Y esto es en un plano, ¿no? Supera. Bueno, el forward. Forward es ir de este punto al final, haciendo multiplicaciones con los pesos de acá. Obtienes una sumatoria, pasas por una función sigmoidal o cualquier otra función, tangencial o el ReLU. Ese resultado lo multiplicas con el peso de la otra capa, lo sumas todos ellos y obtienes en una variable. De nuevo haces la función, aplicas la función, obtienes en una salida y así, ¿no? Hasta llegar aquí al final. Y aquí al final haces un error, ¿no? Que el mean square error comparamos el error deseado menos el error que obtienes. Bueno, prácticamente sería esto, toda esa ecuación. Y ahí lo sumas y luego lo pasas por... La G lo representa como una función sigmoide, que sería esto mismo dentro de eso y ya esto mismo. Es para la primera, para el segundo y para el tercero.
Y al final aplicas el resultado que le puesto como una D1 menos el Y3, que es el final de este de acá. Bueno, quería recordarles, disculpen por la presentación, pero lo bajé esto, de un señor de YouTube, que explica muy bien el gradiente descendiente para llegar de una función así simple que tienes, una función cuadrática, que su gráfica es esta, y aleatoriamente toma un número 3, agarramos un 3 y estás en este punto, y la idea es llegar a este mínimo, ¿no? A este mínimo. Eso recordarles para hacer el back. Entonces, si nosotros agarramos eso, la función gradiente descendiente, su ecuación es esta. Variación del x es igual a menos un factor de aprendizaje y derivada de la función. Es lo básico. Entonces, esto lo vamos a ver en todo backpropagation, esta función. Y él lo utiliza con factor de aprendizaje como 0,2. Aquí deriva la función original, aplica el 3, aquí va a aplicar, aquí va a poner el 3 y esta función derivada, ¿cuánto te sale, no? Este resultado de la derivada con un número 3 y le sale 4. De ahí, ese número que le ha sacado, que le ha reemplazado, que ha sacado, que sale 4 y pone el 3 acá y opera esos dos números y le sale un nuevo x que es 2,2, que sería poco más de aproximado a esa distancia. Y así, hace otra vuelta con ese 2,4 o ese 2,2, y reemplaza y le sale un 2,4 como resultado nuevo, 2,2, 2,4, opera y le sale 1,72 y se va a aproximar un poco más. De esa manera se va aproximando a un mínimo local. Entonces nosotros, para hacer el backpropagation, lo que tenemos que hacer es eso mismo pero con W. Encontrar un W óptimo para que te dé para que los X tengan el resultado, ¿no? Entonces, para hacer el backpropagation vamos a empezar por aquí. Vamos a tener que derivar este error en función a W. Bueno, para derivar el error que está acá, he puesto esto en función a este W, como es una función dentro de otra función dentro de otra función, entonces llegar de esto que está englobando varias funciones detrás, llegar hasta aquí, ¿cierto? Entonces ahí usa la regla de la cadena, que es derivada de este error con respecto a esto, con respecto al Y, derivada de ese Y con respecto al I, y la derivada de ese I con respecto al W. Y llegas por fin al W que quieres, ¿no? Bueno, y cada uno de estos tenemos que sacar sus valores. Primero de la derivada del error con respecto a W, que está acá abajo, que no es más que la derivada de esta función, ¿no? del error, que es la fórmula del mean square error, lo tenemos que derivar, y la derivada sale simplemente, esto es derivar con respecto a esto, entonces la derivada no sale así, entonces esto baja al el cuadrado baja abajo, sobre n, la misma función se repite, y derivas lo que está acá adentro, que sería el menos 1, ¿no? La aplicación. Y ahí entonces ya tienes la solución de esto, que es esto. Después, el Y sobre I, que está acá.
el y que es la función sigmoide, simplemente lo derivas con respecto a y. Entonces tendríamos que derivar la función sigmoide, que está acá y también os voy a mostrar más. ¿Cómo lo demuestro? Por ejemplo, hay una forma de recordar para derivar divisiones, ¿no? Es el primero, la derivada del primero por el segundo normal, menos la derivada del primero normal por la derivada del segundo, y el de abajo, el denominador al cuadrado. Entonces, eso mismo aplicamos acá en esta función, que sería la derivada del primero, que te va a dar 0, por lo otro ya 0, menos, ponemos acá un menos, está acá, mira. Ah, bueno. Ya lo vas a hacer. Ahí está. Ahí está. Porque se va a 0. Ah, acá está, mira. 1, pero este es derivada de 1 es 0, entonces se va. Menos 1 Por la derivada del de abajo. por la derivada de abajo, que sería Denominador. este de acá. El cuadrado del denominador. Y el cuadrado de abajo, ¿no? Entonces, derivando esto, sería, eso también para recordarles acá, el epsilon es simplemente, son manzanitos del profe del que enseña con manzanitos. Entonces es lo mismo por la derivada de la manzanita, ¿no? No, sí, bueno, matemática. Entonces, es la derivada de esto, que sería lo mismo, el e a la menos z, por la derivada de esta menos z, que es menos 1, ¿no? Y el menos que estaba acá adelante, sobre el cuadrado de lo que es el mismo. Y si operas esos dos, se vuelve positivo esto, y te queda e a la menos z sobre 1 más e a la z al cuadrado. Más o menos estoy en Penúltimo. por acá. ¿O no? No, por acá. ¿Verdad? No, es que aquí estoy. Pero fíjese ahí. Aquí es un alfa, ¿no? Y ese alfa, pero no, aquí en este caso era 1, simplemente, entonces por eso no tiene. Entonces esto, si yo lo separo, esto con 1 sobre uno de ellos, es la misma función, ¿no es cierto? Y multiplicado por el alfa, entonces el alfa, la misma función, y te queda todavía 1. Entonces ahí está ese 1 y esto que lo pongo acá. Y de ahí, esta operación simplemente si lo restas tú por 1 menos 1, acá lo pones 1, una ecuación, que está acá también. No, no está. Esto si los separamos nosotros, digamos por 1 menos 1 sobre 1, lo operamos. Yo tengo. ¿Puedes usar otro primero? Está en tu tamaño. Verde, sí. Ya, tenemos esto que es alfa de x. Tenemos eso por la alfa por f de x. ¿No? Ah, sí, ahí está.
por. Ya, entonces esto, si nosotros le ponemos de esta manera, 1 menos Menos alfa, ¿no? Menos alfa x a la alfa de x más 1 y x igual a e más e alfa de x, pues más, menos, no hago nada, no varío, ¿no es cierto? Entonces esto lo separo así, 1 menos e alfa de x más 1 sobre x, 1 más e de x y alfa de x, 1 más e alfa de x. Hasta ahí estoy bien, ¿verdad? Y x es 1. Y x es la misma función. Entonces igual a la función misma menos 1. Y así. Entonces por eso llega. Y ahora para el otro, que es esto, sería derivar la y, ¿no? La y que representa que es todo esto con respecto a w, pero ese w solo es esto, los demás son como constantes. Y entonces derivada de esta y con respecto a w solo te quedaría esto, por eso ese valor. Entonces la derivada de esa función más o menos, y recordando, ¿no? la gradiente descendiente, que es variación de, en este caso de x, pero en este caso va a ser de w, es igual a menos un factor de aprendizaje por la derivada de la función, que hemos hallado, ¿no? Que va a ser esto por esto por esto. Y dice que hay un gradiente local que dice que este número multiplicado por esto es representado de esta manera. ¿Qué es este? Es sigma, gamma, delta, ¿no? Ya, entonces ese, si lo reemplazamos dentro de ahí, aquí tenemos un menos y otro menos, se van a ir. Y ponemos el factor de aprendizaje, el delta y el y2 que te queda, ¿no? Y finalmente conseguimos de esta manera el backpropagation para cambiar el w, el primer w, el backpropagation. Ahora viene un poquito más complejo, bueno, algunas variaciones para obtener el segundo w. Para obtener el segundo w tenemos que hacer que esto sea derivado en función a este nuevo peso, a este de acá, ya no a este. Entonces para eso la fórmula te dice que tienes que ser derivada de ese número con respecto a y ese y con respecto a i y ese i finalmente con respecto a w. Es una fórmula, pero en realidad esto entra por acá hasta llegar a este punto y esto en realidad es como ir de acá hasta acá y llegar hasta acá, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese paso. O sea, la fórmula parece que se saltea hasta acá directo, pero en realidad no es así, tienes que ir por acá. Entonces esto aquí es igual, es a la derivada de aquí es e derivada a la y0 de 3, o sea, de esto con respecto a esto, de esto con respecto a esto, de ese valor con respecto a ese valor, y finalmente de este valor con respecto a y.
Antes era con respecto a W, ¿se recuerdan? Porque queríamos llegar a este W. Pero ahora queremos llegar al I, al Y, a este de acá. Entonces ahí tomen en cuenta que estamos haciendo dos cosas. Este I se deriva con respecto a W en el caso anterior, y ahora lo estamos derivando con respecto a Y. Que el resultado va a ser, si es con respecto a W, un Y, y si es con respecto a Y, va a ser el W. Entonces, pero el libro te muestra directo esto, ¿no? Sin decirte esto. Y para cada uno de los casos tenemos que hallar estos valores. ¿Cuántos son? Entonces, la E con respecto a Y, ¿cuál sería el E con respecto a Y? Creo que ya lo encontramos eso, ¿no? E con respecto a Y, acá abajo. Y lo encontramos, ¿qué es eso? Después, Y con respecto a I. Que también creo que lo encontramos por acá. ¿O no? Acá está. Y con respecto a I, ya lo encontramos también. Finalmente, lo que les decía, ¿no? El I con respecto al Y, que está acá. El I con respecto al Y, que es W. Entonces ya lo tenemos esos tres valores, simplemente lo reemplazamos acá. Acá el primero, que es esto, el segundo, que es esto, y finalmente esto. Y ese es el resultado solo para esto. Por acá. Ahora buscamos para esos dos, para este y para este. Ah, bueno, una cosa más. Esto que he buscado es solo con respecto al error 1. Entonces, generalmente en el libro lo pone así, consumatorio. ¿Por qué? Porque viene de este error 1 y se suma de este error 2 más, de los que tengas, ¿no? Acá abajo. Por eso es sumatoria de este valor que está acá tal cual. En este caso solo hasta 2. Ahora para la parte del segundo, que es el Y, su derivada con respecto al I, que simplemente te da ¿qué es esto, no? Es la función sigmoide de I2. Y finalmente la derivada de I con respecto a W, que sería la derivada de esta función con respecto a W, que es Y1. Y finalmente agrupamos los tres derivadas de esta E con respecto a W2, que sería todo esto. Ya como sabemos, ya no esperamos esto es gamma 3, alfa gamma, delta, agrupamos el delta, ponemos el W, es una sumatoria, como ya les mostré genéricamente, por la derivada de esta función sigmoide con respecto a I2 y por el Y, ¿no? Y ese sería la gradiente descendiente para hallar estos valores de acá. Y ahí recordar también, gradiente descendiente, nada. Bueno, prácticamente el libro habla sobre que hoy en día que no ha variado mucho, ¿no? Las redes convolucionales o redes profundas. Algunas funciones
como el ReLU, Softmax, Cross Validation. Esos son los principales que han ingresado, ¿no?, a las redes neuronales. Y en el futuro pone que estas no van a variar mucho, pero van a tener mejores, tal vez, así como están optimizando como el Softmax, que normaliza, que ablanda, ¿no?, el resultado. El Cross Validation que está reemplazando al Mean Square Error. Y finalmente el ReLU, ¿no?, que es uno que cada vez necesitamos capas cada vez más profundas, y para optimizar eso usan el ReLU, ¿no?, la función ReLU, los del sigmoide. Y en el futuro pone que tal vez mejoren algunas cosas más, pero todavía va a prevalecer, ¿no?, usar este tipo de red neuronal. Y eso es todo. Una pregunta. Respecto a la función de activación, ¿cuál es el objetivo de utilizarla? Por ejemplo, en el sigmoide, normalizar la data entre 0 y 1 o aprender funciones no lineales, que la red no aprenda funciones no lineales. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es parametrizarte. Bueno, eso en realidad es poner, si es que, digamos, tú pasas una señal o no pasas una señal, tú pones máximo un 1 o un 0, ¿no es cierto? Si quieres pase por una red neuronal, vamos, es por acá. Entonces, para hacer sinapsis, tú quieres que pase un valor sí o no, nada más, ¿no? Por eso lo parametriza entre 0 y 1. Y si es mayor a 0,5, un 1, o si es menor a 0,5, un 0, ¿no? Es como poner una señal en sinapsis, exactamente. ¿O alguien tiene otra respuesta? Creo que quieres llegar a decir que esas funciones sirven para hallar un espacio no lineal, ¿no? Porque si no pones capas intermedias que sean no lineales, vas a aprender funciones lineales, ¿no? Para eso usas sigmoids en las capas intermedias. Sigmoids o tangentes, no sé. Claro, para dar un espacio no lineal, no simplemente lineal. Y alguien se preguntó por qué ponen el bias. ¿Por qué ponen el bias? ¿Por qué no simplemente los X? ¿Para qué ponen el bias? Es para que no pasen por el origen de los ordenadores. Y matemáticamente es eso, ¿no? Matemáticamente, si nosotros no pusiéramos la función sigmoide, simplemente serían por acá, todos por acá, ¿no? Todos por ahí. Entonces el sigmoide de alguna manera te gradúa que sea por acá, por acá, por acá, por acá. Así, si es de acuerdo menor o negativo o positivo. ¿Y por qué siempre le ponen el menos 1 al Puedes poner más 1 también, pero tiene que ser una entrada constante, ¿sí? Siempre constante, pero no varía como el X, ¿no? Los X varían, de acuerdo a cuántos registros tienes. Ya luego, cuando vas entrenando, automáticamente te va volviendo negativo o positivo, de acuerdo a cómo sea. También ayuda en el ReLU, ¿no? Porque el ReLU no se habla mucho de las ventajas y desventajas de las funciones directivas del programa, ¿no? Claro. El ReLU, por ejemplo, es max de 0 con la salida, ¿no? Y el problema de ReLU es que puedes tener neuronas que mueran en el proceso de entrenamiento, porque puede darse 0 de ahí, ¿no es cierto? Entonces, si agregas un bias que es pequeñito, en cierto modo vas a tratar de evitar ese problema, ¿no? En cierto modo. Entonces, también se puede ver de esa manera. Pero no sé si puede explicar también la ventaja y desventaja de... Hay otra también que es el dropout, no sé si escucharon eso, para matar eso es neuronas. regularización. ¿No? Regularización para generalizar, ¿no? El aprendizaje, dropout. Habías puesto una función de activación que tiene similitud a una campana de Gauss. Ya. ¿Podrías explicar eso? La verdad, Radio base. yo solo lo vi teóricamente, pero no lo vi detalladamente. Estas funciones, ¿no? Radial Basic Function. Que me imagino que tú parametrizas de este punto a este punto para hacer un lado y estos otros puntos para hacer de otro, ¿no? De lo contrario. Entonces es como decir, estos son 1 y estos son 0, algo así, para separar dos bandas. En esta función de activación te dan una curvatura solo en la región del límite, ¿no? Pero
digamos, si es función sigmoide, tiene una prueba diferente a una función que sea tangente, hiperbólica. Estos parámetros de menos 1 y 1 y este es 0, entre 0 y 1. Generalmente lo usan esto para... ¿En qué caso has visto? Mayormente, lo que yo sé es que la tangente la hacen de ese modo porque el sigmoide tiene un problema que ocasiona que puedes aprender un zigzag, y eso se demuestra matemáticamente, entonces después lo vamos a hacer. Porque todos los valores pueden venir positivos, si se dan cuenta, la salida es entre 0 y 1. Si todos los valores son positivos, al momento de hacer la derivada del backpropagation, el signo va a depender mucho de la derivada. O sea, o puede ser gradiente de todos positivos, o puede ser gradiente de todos negativos. Y eso va a hacer que lo que aprendas sea como una especie de zigzag, todo positivo, todo negativo. Y eso va a ser muy lento el proceso de aprendizaje. Entonces, si tú evitas, ese es un problema, se llama Zero Center Problem que tiene el sigmoide, ¿ya? Donde por la salida que son todos positivos, ¿no? Entonces, si tú le pones valores negativos, ahí va a variar ya. Ya no vas a tener ese zigzag de todos positivos, negativos, positivos, negativos. Vas a tener una pequeña variación. Entonces, por eso que usan a veces también usas más el tangente que la sigmoide en una red neuronal pequeña, ¿no? Sí. Es por eso también. Pero la tangente también es una transformación de la sigmoide. Es una... o sea, está basado en el sigmoide. O sea, es un reescalamiento, digamos, de la sigmoide. Entre menos 1 y 1. Claro, Porque esto lo pero, pones sí. para acá. Pero lo hacen principalmente por ese problema, porque el sigmoide sufre ese problema. Para No tener simplemente valores, decir, ¿no? yo menos 1, sino que por algo no tiene que poner, ¿no? Y es por eso. Después, estas dos en Deep Learning no se usan mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se usan mucho? Porque en la primera práctica, cuando tienes una red con muchas neuronas, a mí me ha pasado que cuando usaba sigmoide, siempre eran positivas. Y siempre que hacía la sumatoria, venían números muy, muy grandes donde salía una neurona. Entonces, como se hace entre 0 y 1, siempre era 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y no entrenaba la red. En caso práctico eso me pasó. También que es por lo pesado que es, ¿no? Tiempo computacional. Como Es son por el pares, gradiente que se desvanece, ¿no? ¿Cierto? O sea, como son valores entre 0 y 1, estoy saturando. Si hay la derivada de esa función, ¿cómo es la función? de esta Sí, es... el dibujito más o menos. Bueno, El no sé, dibujito no creo sé. que es más o menos así, ¿no? Esa es la función, ¿no? Que pasa en 0,5. Su derivada es algo así. Que pasa por 0,2 más o menos, ¿no? Entonces, si tú, como dice Ricardo, puede haber casos que tu red tenga valores bastante grandes, y en esos casos acá satura entre 0 y 1. En esos casos, esos valores grandes, digamos, sale acá un 10, no sé. Tu red, ¿no? Saca un 10 por aquí, saca un 9 por aquí. Si tú le aplicas esto, se va a convertir en 1, digamos, ¿no? O si tienes valores muy pequeños, se puede llegar a convertir en 0, ¿no es cierto? Pero si ven el gradiente, o sea, en el forward no hay problema, pero en el backward, el gradiente es esto, ¿no? Esto tiende a 0. Esto, justo en los puntos extremos, tiende a 0. Entonces, como el gradiente has visto que son varias constantes multiplicaciones, ¿no es cierto?, de derivadas. Entonces, si tienes valores ceros aquí, pequeñitos, cercanos a ceros, ¿no? Cercanos a ceros, entonces vas a tener valores recontra pequeñitos y al final eso puede dar 0, ¿no? Valores pequeños que son cercanos a 0 va a dar 0. Entonces, el gradiente, que son multiplicaciones, se va a desvanecer, ¿no es cierto? Y es el problema que se llama vanishing gradient, que es común en redes profundas, porque en profundas tienes un montón de capas y esas multiplicaciones que acá muestro que son solamente unas cuantas, porque uso 3 capas, ¿no es cierto? En 10 capas pone, por ejemplo, vas a tener multiplicaciones bastantes. Entonces ahí el gradiente se desvanece. Entonces por eso es que esta función no se usa en las capas intermedias de una red profunda. Este problema también está en la tangente, ¿no? La tangente soluciona el problema de lo que les he dicho de zero center, pero si hayan también el gradiente de eso, también es semejante, ¿no? Solo que va hasta acá arriba, que está acá 1. Pero igual tienes estas cotas en esos valores extremos, ¿no? Y por eso también es que no se usa la tangente hiperbólica en redes profundas. En redes pequeñas sí, ¿no? Es decir, 3 capas, ahí sí puedes usar la tangente. Pero en redes profundas, ¿no? Es el problema del vanishing gradient, que es bastante común. Y que en redes recurrentes también se ve bastante, porque son mucho más profundas, me parece.
Que hay variantes exponencial, no me meto. Al ser exponencial, podría ser muy grande o podría ser muy pequeño. Claro, también por el exponencial. Y también cuando usas exponencial es un poco más costoso, como dijo acá. Al usar exponenciales, al usar estas cositas de aquí, es más costoso. Por eso es que el ReLU, no saben, el ReLU es algo así. ¿No? El ReLU simplemente es el máximo de 0 con la salida de ahí, que no sé, puede ser el inquisidor más el aire. ¿Tú has visto el ELU? El ELU, sí, si no me equivoco. ¿Qué es el ReLU? ¿Qué es? Hay varias variaciones, ¿no? ¿Y qué regla? Tienes el Liquid ReLU, por ejemplo, que lo que haces en lugar de 0, en lugar que aprendas aquí, porque acá el problema es que si te da 0, hay neuronas, si tienes varias neuronas y la salida de alguna de ellas es 0, esta se vuelve 0 y ya no te va a servir, ya no te va a servir, ¿no es cierto? Entonces el Liquid ReLU lo que hace es simplemente tratar de como que hacerle así un poquito, poner un valor pequeñito aquí para que no tenga 0, ¿no? Y de alguna forma uses ese valor, ¿no? Pero en la práctica se ha visto que si bien teóricamente debería ser mejor, ¿no? Pero en la práctica siempre el ReLU es mejor, en la práctica. En la teoría esto diría que es un poco mejor, pero en la práctica no. Por eso es que casi siempre se usa esto. Casi siempre, ¿no? Y eso del bias también en cierto modo ayuda, ¿no? Si el que acá te da 0 y le pones un valor pequeñito aquí, máximo entre 0 y eso te va a dar. Aquí es chiquito. Creo que eso me faltaría de las funciones de activación. ¿Qué más? Y lo demás ya son variaciones, ¿no? Tienes incluso, hay otra que mencionan en el libro, ¿no? Donde combinan dos. Pero hay distintas variaciones, ¿no? Es un área también, ¿no? De investigación. En cuestión de tiempo de entrenamiento, el ReLU convergería más rápido, ¿no? Claro, Sí, también porque sí. no usas exponencial. Más simple. Sí, es bastante, eso también, gracias por eso. Es bastante eficiente en comparación a las demás. Porque no tienes estos valores aquí. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo respecto a eso? Creo que sea fácil. Y no se olviden, las funciones de pérdida siempre son importantes, ¿no? Esas son básicamente lo que determina lo que aprende tu red, ¿no? O sea, si tú eres una red, estás aprendiendo algo. Y si yo quiero que aprenda algo, tengo que definir una función de pérdida. Y esa función de pérdida tiene que ser diferenciable, ¿no es cierto? Por eso es que decimos, no sé, el mean square error, por ejemplo, ¿no? Es una función de pérdida. Si yo quiero aprender otras cosas, va a depender mucho de esa función de pérdida. Yo quiero aprender a clusterizar, puedo hacer una función de pérdida que me haga eso. Yo quiero aprender a segmentar, puedo hacer una función de pérdida. Con tal que tu función sea derivable, diferenciable, tú le puedes enseñar a la red lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, en álgebra lineal vimos cómo aprender que los pesos sigan como es una matriz ortogonal, ¿no? Eso vimos en el capítulo 2. Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer que los pesos que sean una matriz ortogonal, por ejemplo. Y todo lo va a determinar tu función de pérdida. Todo lo va a determinar. Entonces, la red aprende basada en la función de pérdida, ¿no? Las primeras veces vimos la tripleta, ¿no? Triple loss, que era una función de pérdida también. Y dependiendo de eso aprendía a separar el espacio, ¿no? Y como ven, depende bastante de eso. O sea, no depende mucho de función de activación. No, claro, el entrenamiento, el proceso de aprender, sí, sino de lo que quieres aprender, mejor dicho, ¿no? Lo que quiero aprender va a depender de la función de pérdida, lo que quiero que aprenda la red. En clasificación ya está bastante pulido, se podría decir, ¿no? Porque hay bastantes funciones ya que te permiten. Pero en aprendizaje no supervisado, por ejemplo, hay otras cosas para explorar. Por ejemplo, segmentación también es como una clasificación, ya también está pulido. O sea, pero depende del trabajo que quieras hacer, va a depender de la función de pérdida que hagas, ¿no? Y creo que es lo más importante. Tú dijiste cross validation, creo que esa no es función de pérdida, ¿no? Es simplemente un modo de entrenar tu data o a qué te preferís. Esto, ¿no? Que en vez de usar el mean square error, lo usamos El cross entropy, ¿no? cross entropy. ¿Qué más?
dijo algo que aclarar, agregar. Pero por ejemplo en Deep Autoencoders, en el paper que yo leí, utilizan el sigmoid como una div. Ah, claro, es que eso tal vez se confunde, ¿no? Acá estoy hablando en las capas intermedias, ¿vale? O sea, tienes tu red, acá ya, red, capas, ¿no? Esta red, por ejemplo, tiene 3 capas. Normalmente no se cuenta la primera, la profundidad es de 3. Lo que hablé aquí es para las capas intermedias, ¿ok? Para aquí, para hallar una no linealidad aquí, ¿no? Para no linealidad y el resto. Pero en la salida de tu red es algo distinto, ¿no? Justamente acá tenemos, ¿no? Este es el negative log like, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y nosotros queremos maximizar el negative log like, ¿no? Y en este caso, por el causa del menos, estamos minimizando esto. Entonces, si ven el negative log likelihood, es un logaritmo de una probabilidad de y de x, ¿sí? Viéndolo desde el aspecto probabilístico, lo que la red aprende es una aproximación de la distribución de probabilidad de los datos de entrenamiento, ¿ya? Decimos que es una función, sí, ¿no? ¿Cierto? Aprende funciones, sí. Pero desde el aspecto probabilístico es eso, ¿no? Trata de aprender una distribución de probabilidad. Es por eso que la salida es la probabilidad de lo que estoy aprendiendo con respecto de mi data, ¿no? Yo normalmente tengo la red de entrenamiento, ¿no? Y tengo también las etiquetas. Pero lo que aprende la red es una probabilidad, ¿no es cierto? Tiene mota. Entonces, nosotros tenemos nuestra red. Sí. O sea, va a tener una salida, ¿cierto? Acá lo hemos visto desde, Ludwig lo ha explicado desde el aspecto de funciones, ¿no es cierto? Que aprende una composición de funciones, ¿no es cierto? Eso ha dicho Ludwig. Desde el aspecto probabilístico lo que aprendemos es distribuciones de probabilidad. ¿Okay? Como les dije anteriormente, si yo tengo mi data, ¿no? Digamos data de imágenes, esa data sigue una distribución de probabilidad que yo no conozco, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi data de entrenamiento, esta es una distribución de probabilidad que no conozco, ¿ya? Mi data de entrenamiento, que vendrían a ser, por ejemplo, imágenes, son como muestras de esa distribución de probabilidad, ¿vale? Y para esas muestras yo tengo su salida, por ejemplo, si este es un gato, yo sé que este es un gato, ¿no? El perro, yo sé que este es un perro, digamos, ¿no? Eso es lo que tengo en mi data de entrenamiento, ¿cierto? Yo tengo imágenes y tengo sus etiquetas. Probabilísticamente hablando, decimos que estas imágenes son muestras de una distribución de probabilidad de imágenes que no conozco, ¿vale? Entonces lo que yo trato de hacer con la red es tratar de aproximar esta distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, y mientras yo voy aprendiendo esto, voy a aprender, no sé, digamos otra distribución de probabilidad que sea algo así, ¿no? No es la misma, pero es bastante aproximada, ¿ok? Y entonces la salida de esta red va a ser una probabilidad, una distribución de probabilidad, ¿no? Que es este P modal de aquí. Entonces, aquí yo tengo una probabilidad, y dado X, ¿no? Porque yo quiero saber de qué clase es, digamos, una imagen, ¿no? Dependiendo de esta distribución de probabilidad, es que voy a tener diferentes funciones de pérdida. La semana pasada vimos que si yo usaba una distribución gaussiana, y si esta red aprendía la media, con una distribución estándar de 1, si aplicaba el maximum log likelihood, llegaba al mean square error, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos eso. Entonces, aquí si tengo imágenes en escala de grises, ¿no? Yo sé que los valores van a variar entre 0 y 1, ¿sí? En el caso de autoencoders, que es básicamente aprender no supervisadamente, o sea, yo aprendo un espacio pequeño aquí, reducido, y trato de reconstruir lo que estoy aprendiendo, ¿okay? O sea, yo le paso, por ejemplo, una imagen de un gato acá, y trato de aprender esa misma imagen de gato acá, ¿no? Pero el objetivo al final es como que aprender características en un espacio más reducido. Eso es un autoencoder, ¿no? Entonces, supongamos que esta imagen es en escala de grises, valores entre 0 y 1. La salida va a tener que ser semejante, ¿no es cierto? Va a tener que ser valores entre 0 y 1, ¿sí? ¿Y qué distribución de probabilidad me da valores entre 0 y 1? La distribución de Bernoulli. Entonces, si yo uso en ese máximo log likelihood que estaba aquí, la distribución de Bernoulli, le aplico el logaritmo a la distribución de densidad de Bernoulli, voy a llegar a lo que es el binary cross entropy loss, ¿no?